Bueno, hoy es el último día de inscripciones en todas las facultades de la Universidad de la República para conocer, bueno, cómo se viene este 2023 en Udelares, que recibimos al vicerrector, a Álvaro Mombrú. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo han venido las inscripciones en este año, que ya estamos en el último día? Sí, acá corresponde aclarar que en realidad es el último día del periodo común para todas las facultades, para todos los servicios universitarios, pero que se va a extender para muchos. De hecho, yo soy decano de Facultad de Química y la Facultad de Química tiene una semana más de inscripción. Con lo cual, las proyecciones que se tienen en este momento son realmente muy parciales. Van a haber variaciones en los días que continúan. Pero como siempre, con un interés muy sostenido por parte de los jóvenes, afortunadamente, que ven en la educación universitaria, en particular la que se imparte en la Universidad de la República, como un camino para el futuro. Y eso siempre es muy buena noticia. En química, por ejemplo, ¿cómo viene? Las carreras científicas tuvieron un impulso después de la pandemia, hasta ahora y con los datos preliminares que hay, porque usted decía que, por ejemplo, en química hay una semana más de tiempo. Sí. ¿Cómo vienen? Como trascendió en el momento de la pandemia, Facultad de Ciencias tuvo un incremento muy grande de matrícula, del orden del 40%. Nosotros en Facultad de Química estuvimos en el orden de los 33%. Y se viene registrando año a año un crecimiento sostenido en ese nivel. Prevemos que este año va a ser más o menos lo mismo, porque de alguna forma la visibilización que tuvo la carrera científica, las áreas relacionadas con la salud, realmente se vio la necesidad, la importancia, lo útil que es para la sociedad. Y bueno, los jóvenes han identificado eso como una muy viable forma de vida en el futuro, afortunadamente, porque creo que es muy bueno para el país que existan jóvenes que les interesen las áreas científicas, ingenieriles, matemáticas. Realmente potencia mucho lo que el país puede hacer hacia adelante en el correr de este siglo. Álvaro, creo que está como, ¿no?, en la cabeza de los uruguayos que las carreras son economía, derecho, educación física, ¿no?, comunicación, y nos quedamos por ahí. ¿Cuántas carreras tiene actualmente o con cuántas cuenta la UDELAR? Cuenta con 145 carreras de grado, es un número muy importante, se crean año a año. Algunas que tienen que ver con incidencia en terreno. No olvidemos que la Universidad de la República está en el interior del país. Bueno, en el norte tuvo un récord, ¿no?, de matriculado. Exacto, con esta innovación en comunicación e información. Exacto, y además ahora tenemos medicina totalmente impartida en Paysandú y tenemos nuevas carreras en otras zonas que tienen que ver con lo agrícola, con lo equino. Realmente la Universidad de la República diversifica su oferta, también acorde a lo que son los tiempos, ¿verdad? Porque estamos en este momento en algo en donde la interdisciplina se ha visto que tiene muchísimo potencial, áreas en donde realmente resulta muy importante desde el punto de vista económico, el punto de vista sanitario, el punto de vista productivo. Solo por mencionar, el área que yo integro está diseñando y para el 2024 va a estar la licenciatura en biotecnología, que va a estar radicada en Facultad de Ciencias. ¿Hay presupuesto para eso? Bueno, siempre existe la tensión entre el crecimiento de nuevas ofertas y la posibilidad del financiamiento. Y eso siempre el rector comunica a través de un mensaje acordado en la universidad al Parlamento, la creación de carreras nuevas y la necesidad de ponerlas en marcha. Creemos que algunas de ellas son muy estratégicas, esta que mencioné recién, le hace al futuro del país. Y bueno, siempre se buscan los mecanismos para tratar de, con los recursos que tenemos, por lo menos ponerla en marcha, pero hacer notar de que se necesitan recursos importantes para que funcionen como corresponden. El desafío es grande, por lo tanto, amerita. ¿Hay carreras que ya agotaron sus cupos? Lo que pasa es que los cupos en la Universidad de la República son muy pocos, en algunas ofertas en tecnologías médicas, por ejemplo, pero si no es de inscripción libre. Con lo cual, realmente... Pero en su momento, bueno, educación física tenía prueba de ingreso, no sé si se sigue manteniendo. Pasaba con todo lo que tiene que ver con rayos X, radiografía y demás, que también tienen sus limitaciones, ¿no? Sí, son muy contadas, tienen que ser muy justificadas, porque el espíritu dentro de la Universidad de la República es hacer una oferta completa y que, bueno, se defina a través de la vocación del propio estudiante, de que encuentre lo que busca en la carrera que hace.
Y en definitiva ese es el espíritu y tratamos de mantenerlo en prácticamente todas nuestras carreras. ¿Qué pasa con las modalidades híbridas? Usted mencionaba algo al comienzo, algo que de alguna manera llegó para instalarse, después se fue obligados por la pandemia, después comenzó a retirarse y había colectivos que reclamaban, por ejemplo, Facultad de Humanidades, Derecho, muchas veces mejora la posibilidad de seguir estudiando y de avanzar cuando uno trabaja o ya tiene familia, etcétera. Sobre todo era reclamo de algunas mujeres con hijos, ¿no? Que les venía muy bien el tema de la modalidad de híbrida. ¿Se ha quedado instalado? ¿Se ha podido responder a esa demanda? Un poco para hacer historia, la universidad trabaja en educación a distancia desde el año 2000. Se dio esa denominación en su momento y se empezaron a crear plataformas. Cuando vino la pandemia, la universidad estaba preparada para precisamente enfrentar este tipo de situaciones. Y si ustedes recuerdan, a comienzo de la pandemia, la universidad arrojó luz sobre que iban a continuar dictándose las carreras, que iban a seguir impartiéndose clases, porque estábamos en condiciones de hacerlo por todo este tipo de plataformas. Las plataformas fueron muy útiles, sin ningún lugar a dudas, durante lo que fue la emergencia sanitaria. Y el espíritu general que hemos tenido es el de preservar plataformas, estimulando en lo posible que hayan clases presenciales. Es decir, reconocemos el valor que tiene para el acceso a la enseñanza universitaria el hecho de disponer de este tipo de mecanismos que hacen que simplemente con una computadora y conexión a internet se pueda acceder a clases, a contenidos, pero siendo conscientes que una carrera universitaria también es mucho más que eso, porque la presencialidad marca no solamente un conocimiento directo mucho más importante, y pensemos en carreras que tienen laboratorios, que tienen clínicas, pero además implica la socialización, implica el conocimiento entre sus pares, entre colegas el día de mañana, con sus profesores. Entonces, ese equilibrio es el que se ha tratado de preservar. Entendemos la importancia que tiene este tipo de plataformas para, por ejemplo, quien vive en Uruguay más profundo, quien quizás pueda ahorrar un semestre de mudarse hacia Montevideo o hacia otra ciudad del interior, si su carrera se imparte en el interior, siguiendo las clases por este mecanismo. Entendemos el tema de cuidados también, que es muy importante, y por eso servicio a servicio han resuelto, facultad a facultad han resuelto cómo seguir adelante con este tipo de plataformas virtuales. Lo que es, por ejemplo, mi facultad ha decidido mantener todas, y en ese sentido buscamos el estímulo para la presencialidad por otro lado. Y, por ejemplo, Facultad de Química dentro de un mes, mes y medio va a inaugurar un laboratorio con equipamiento de último modelo para estudiantes de grado, para que puedan hacer trabajo experimental intenso en laboratorio, muy intenso. Justamente para compensar, un programa se llama Química Compensa, para compensar lo que, bueno, merced a la pandemia no se ha podido llevar adelante, que es buen trabajo de calidad. Eso me lleva a una pregunta que quería hacerle. ¿Qué pasó con esa generación que arrancaba la vida universitaria en el comienzo de la pandemia y que, bueno, se encontró con la dificultad de ese proceso rumbo a la virtualidad, de no poder encontrarse con sus pares, de no poder conocer cara a cara a sus docentes? Hubo desvinculaciones, hubo situaciones, bueno, complicadas para esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se procesó esa generación? Sí, yo diría que va incluso hasta una y dos generaciones antes. Los de 2018, 2019, también sufrieron lo que es la pandemia. Realmente el proceso de aprendizaje ha cambiado. Hemos visto que los hábitos de estudio son diferentes, que el hábito de poder estudiar a través de una computadora tiene mucho peso en este momento. Y creemos que la verdad no está de ningún lado. Nosotros como docentes también tenemos que aprender de esta nueva manera de aprender que tienen los jóvenes. En varias facultades, en las áreas que integran la institución, se han hecho y se van a seguir haciendo varios intercambios, porque hay que aprender sobre lo que nos dejó la pandemia. Forma de relacionamiento, forma de enfrentarse a un problema, la interacción entre estudiantes y con los docentes. Hay cosas que han cambiado.
Se trata, por ejemplo, en el ejemplo que di anteriormente, de compensar lo que no han tenido en laboratorio justamente a fuerza de equipos nuevos y bastantes horas de trabajo que les tenemos planteado. Ese tipo de compensaciones realmente las vemos como muy importantes, pero no podemos negar que hay hábitos de estudio sobre los cuales tenemos todavía bastante nosotros también que aprender para llegar a un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje. Álvaro, quería consultarle por el interior, algo ya mencionamos. Sí. Sigue, más allá de todos los avances, de la apertura de centros regionales, el norte del país también, que ha crecido muchísimo, yo lo decía, en matriculado, en inversión también, ¿seguimos teniendo una mirada montevideana a nivel de oferta de estudio? Y pienso, por ejemplo, en lo que un chico, una chica de 18, 19 años, ¿tiene toda esa gama, ese abanico de opciones que tiene Montevideo en el interior? Se da que algunas opciones de interior están, Montevideo también está en el interior. Se da que hay opciones en el interior que no están en Montevideo. Entonces, incluso puede darse el caso de que alguien que quiera estudiar determinada carrera tenga que trasladarse al interior siendo montevideano. La Universidad de la República ha llevado realmente el proceso de descentralización de una forma muy consciente, muy sostenida. Es un proceso que ya lleva 12, 14 años y que contiene carreras nuevas, centros en donde hay equipamiento y recursos humanos para la investigación únicos en el país. Y en ese marco realmente resulta muy atractivo, dependiendo de los intereses del estudiante, obviamente, el cursar sus estudios en el interior. Yo quisiera aclarar que estamos superando los 20.000 estudiantes en el interior del país, dentro de una matrícula general, o matrícula no, digamos, de una población general de unos 150.000 estudiantes. Es decir, que la Universidad de la República tiene una presencia fuerte y en el último Consejo Directivo Central Extraordinario de fines de 2022 se votó la creación del Centro Universitario Regional del Suroeste para atender Colonia y Soriano. Quería preguntarle también por revalidación de títulos, sobre todo en médicos extranjeros que han llegado a nuestro país. Son más de 130 los que le entregaron una carta al presidente de la República. Uno llega a otro país con un título universitario y no puede ejercer. ¿En qué está esa situación, Álvaro? A través de la LUC, ya no es la Universidad de la República que hace la reválida de títulos. Eso pasó precisamente a lo que sería el Ministerio de Educación y Cultura, con lo cual, digamos, desde el punto de vista formal, institucional, la universidad ya no tiene incumbencia en eso. No puede interceder en nada, absolutamente nada. Lo que podemos individualmente, como técnicos, es ofrecernos eventualmente, si se nos plantea, o aceptar la invitación si se nos plantea, de poder participar en los comités que el Ministerio crea conveniente. Pero ya no es a través de la Universidad de la República que se... ¿Un error eso? Realmente son situaciones que se tomaron en su momento, son decisiones que se tomaron, y bueno, como tal son respetables. Nosotros teníamos nuestros mecanismos que ya estaban aceitados. ¿Que funcionaban? Estaban funcionando cada vez mejor, porque incluso hubo resoluciones del Consejo Directivo Central, allá por el 2019, para agilitar y dar plazos en donde se pudiera dar la reválida de los títulos. Claro, recuerdo que se mencionaba que 6 meses demoraba al menos, ¿no? Una Sí, reválida. Sí, en realidad cabe decir que si uno piensa que estamos hablando de reválidas de estudios universitarios, que hay universidades que son muy conocidas por nosotros de la región, muchas de ellas integrando la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Esas son ofertas muy conocidas y son títulos bastante claramente revalidables en muchos casos. Pero no olvidemos que la oferta es muy variada. A nivel regional y por país existen muchas ofertas universitarias y el estudio de lo que es el estudio curricular de cada una de las carreras lleva su tiempo, realmente, para hacerlo a conciencia. Y no olvidemos que en algunos casos, en algunas áreas, como la mencionaba recién, pero no exclusivamente, son áreas de alta sensibilidad luego en lo que es el ejercicio profesional. Por ejemplo, la medicina. Claro, es un trabajo difícil realmente. Revalidar no es algo simple,
porque no siempre el origen del título de quien pide la reválida, ya les digo, es de estas universidades que son claramente conocidas, sino que son realmente de universidades que, bueno, hay que empezar a conocerlas. ¿En qué está ese programa que se estaba elaborando para formación docente dentro de la Universidad de la República? ¿Cómo se está trabajando y en qué etapas está? Sí, en el Consejo Directivo Central, si yo no recuerdo mal, fue en el mes de noviembre o diciembre, se estableció un grupo de trabajo para seguir avanzando en ese marco. Simplemente empezamos a andar una nueva etapa. El propósito es que exista a nivel de formación docente la mejor enseñanza universitaria posible, que cubra lo que el país necesita y de la manera a lo que internacionalmente es conocido. Y un poquito me quedo por ahí porque ese es el propósito y recién estamos andando de vuelta. Según la valoración de la universidad, ¿dónde tenemos déficit y en qué áreas tenemos profesionales sobrantes, entre comillas, o demás? Bueno, más que la universidad, que lo que puede hacer es recabar información, es un poco parte de las cámaras empresariales, de los distintos sectores que justamente contratan a profesionales universitarios. Se sabe que las áreas de informática son realmente de pleno empleo y el país requeriría más. Me comprende las generales de la ley, la química tiene también empleo pleno en todas sus variantes. Por supuesto que aquellas carreras en donde, digamos, son más tradicionales, que llevan muchos años, digamos, formando egresados universitarios, quizás tengan alguna realidad diferente, pero no es algo que nosotros manejemos directamente. Álvaro, le quería preguntar, ya estamos en el último día, en teoría, del periodo de inscripción para la Universidad de la República, más allá de lo que decía de algunas facultades en particular. A nivel edilicio, ¿está todo ok para el inicio de las clases? Sí, en realidad está ok para el inicio, pero por supuesto que la construcción de nuevas plantas físicas sigue siendo algo que el país necesita, que el país requiere. Justamente por el incremento de matrícula que tenemos. Por citar dos ejemplos, la Universidad de la República tiene pensado en el futuro aquí en Montevideo la creación de una nueva sede de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Química. Solo por citar el ejemplo que más conozco y me resulta más sencillo. La planta física que hoy tiene nuestra facultad estaba pensada para otra época, edificios de los años 50. Hemos tenido crecimiento hacia alpargatas, como ustedes han visto. En realidad, la cosa ha cambiado mucho. En los años 50 entraban una cantidad de estudiantes muy acotados. Hoy por hoy tenemos una población activa que siempre está manteniendo evaluaciones y demás, de cerca de 4.000 estudiantes, 3.500, 4.000 estudiantes. Y eso es una masa muy grande, con docentes, que son 500, con funcionarios TAS, que son más de 100. Quizás esa población de 500 en el pasado era bastante menor que la suma de docentes, estudiantes y funcionarios TAS. Entonces, evidentemente, se necesita la creación de nueva planta física, la Facultad de Química ya ha planteado, la universidad ya se ha comprometido de construir el nuevo edificio en lo que sería el predio frente a la Facultad de Ciencias, en Malvin Norte. Cosa de hacer un muy buen conglomerado de áreas científicas, está el Instituto Pasteur también muy cerca, pero ese es un ejemplo bien claro de se requiere más cantidad de mejor planta física, más adaptada a los tiempos. Los conceptos de lo que es un laboratorio han cambiado mucho, los conceptos tanto interiores como de planta física en general. Entonces, realmente sí, está todo ok para arrancar, vamos a arrancar. No es que hay un techo caído, faltan vidrios. Bueno, en mi época universitaria había cuestiones edilicias que hacían a la realidad, o de repente que los estudiantes no entraban en un aula. Sí, que muchas veces hay el sorteo, ¿no? Y hay gente que queda fuera para cursar algunas materias. Esa es una realidad, sin duda. Sigue pasando eso. Y el ingreso a las aulas, cuando estamos hablando de un número creciente, sostenido, siempre es un problema. Eso sin duda siempre es un problema. Pero se ha creado un fondo especial para casos de emergencia, lo que se dice en casos críticos, que atienden diligentemente cuando existe algún inconveniente. Y por citar uno, una inundación hace un par de años del salón
de actos de la Facultad de Ciencias. Y bueno, rápidamente se acudió a su rescate por un tema de lo que es el entorno de la zona. Atacando un poco esa realidad, ¿no? La de no entran todos los alumnos, a veces se tienen que realizar sorteos. ¿Hay un plan B pensado para que esos chiquilines, en vez de llegar y tener que darse vuelta porque no resultaron sorteados, otro salón con la tecnología de por medio que pueda tener una videoconferencia? Y docentes, ¿no? Y docentes, con horas disponibles. Claro, no, pero pienso más que nada en la misma clase para que no sea diferencial, ¿no? Eso se resuelve, digamos, servicio a servicio, facultad a facultad, por supuesto que planteando lo que se necesita a nivel central. Sin duda los mecanismos estos virtuales ayudan muchísimo en ese marco también. Es algo que proporciona un medio paralelo para poder resolver situaciones de ese tipo. El número de docentes, la universidad siempre presenta, en particular en la última rendición de cuentas, la brecha creciente que existe entre la cantidad de horas docentes disponibles y el número de estudiantes. Es decir, somos conscientes que hay temas que hay que resolver y que se van resolviendo y que afortunadamente, como la opción universitaria sigue siendo algo que los jóvenes buscan y que los jóvenes tratan de seguir, es un problema que siempre se va a tener y siempre se va a ir resolviendo porque la universidad es sensible para tratar de buscar soluciones, pero evidentemente no se llega a un estado estacionario. Bien, ya tenemos que cerrar. Quienes, por ejemplo, estén terminando exámenes y no lleguen a inscribirse hoy, ¿cómo deben hacer? ¿Deben fijarse en la facultad que les interesa? ¿Cómo es el procedimiento? Exacto. Hay una información general en la página de UDELAR, pero se recomienda que vayan a las páginas de las distintas facultades a donde quieren cursar estudios, que ahí se les informa claramente, por ejemplo, cosas de ese tipo. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el vicerrector de la Universidad de la República. Ya pasan 18 minutos de las 9 de la mañana.